Hola susurradores, estoy aquí. Seguimos con las experiencias de Jane Roberts y su esposo Rob. Para el trabajo impecable y apasionante que después fue el material de Set. Seguimos. Lo dejamos en la primera parte, en una de las experiencias de la tabla Ouija. Seguimos a partir de ahí. Mucho nos sorprendió que la tabla funcionara con nosotros. Yo pensé que todo esto era algo más divertido. Dos adultos pendientes de que el indicador se deslizara a través de la tabla. Y no lo tomábamos con demasiada seriedad. A ver, por una razón, claro está, ninguno de nosotros creía particularmente en la vida después de la muerte. Y ciertamente, no una vida consciente, capaz de comunicarse. Más tarde confirmamos que se sabía que una persona con el nombre del comunicante había vivido en Elmira y muerto en los años 40, cosa que me atemorizó un poco. Sin embargo, estábamos demasiado interesados en descubrir qué hacía el indicador, que el indicador se moviera, aún más que en los mensajes que nos transmitía. La siguiente vez que la manejamos, varios días después, Frank Withers dijo que él había sido un soldado en Turquía durante una vida anterior e insistió, a través de la tabla, que nos había conocido a Rob y a mí en una ciudad de nombre Trief, en Dinamarca, en otra vida más. Se dieron fechas y ubicaciones, aunque quedó bien claro que ya no existía Trief. Luego, el 8 de diciembre de 1963, nos sentamos nuevamente ante la tabla, preguntándonos si esta en realidad funcionaba o no. Era una noche agradable y caliente en el salón. Frente a las ventanas caía la nieve. Luego, de pronto, el indicador comenzó a moverse con tanta rapidez que difícilmente podíamos mantener su ritmo. Rob formulaba las preguntas y luego hacíamos una pausa, mientras él escribía las respuestas que el indicador nos daba. Frank Withers había dado en sesiones anteriores respuestas sencillas de una o dos palabras. Ahora no, Ahora las respuestas se hicieron más largas y su carácter pareció cambiar. La atmósfera de la habitación pareció un tanto diferente. ¿Tienes algún mensaje para nosotros?, inquirió Rob. La conciencia es como una flor con muchos pétalos, replicó el indicador. Desde los primeros mensajes, Frank Withers había insistido en la validez de la reencarnación, por lo que Rob preguntó: ¿qué piensas de tus varias reencarnaciones? Ellas son lo que yo soy, pero yo seré más. Acertijo. El total de la suma de sus corazones. Esta fue la primera vez que el indicador deletreaba oraciones completas. Yo me reí. ¿Esto es todo el subconsciente de Jane hablando?, preguntó Rob. El subconsciente es un corredor. ¿Qué diferencia tiene la puerta que atravieses? Tal vez es tu subconsciente, dije a Rob, pero él ya estaba presentando otra pregunta. Frank Withers, ¿podemos llamarte de nuevo a ti sobre alguna pregunta específica en el futuro?
Sí, prefiero que no me llames Frank Withers. Esa personalidad fue más bien incolora. Rob y yo nos encogimos de hombros. Esto era realmente tonto y la aguja trataba cada vez con más rapidez. Rob aguardó un momento y luego inquirió. ¿Cómo preferirías que se te llamara? Para Dios, todos los mensajes son su nombre. Deletreó la ouija. Ahora Withers se está volviendo religioso. Yo entrecerré los ojos y pretendí dirigir la vista a la ventana. Pero todavía necesitamos algún tipo de nombre para usar cuando hablamos contigo, dijo Rob. Puedes llamarme del modo que prefieras. Yo me llamo a mí mismo Seth. Esto encaja en el de mí, la personalidad que más claramente se aproxima al yo total que soy o que estoy tratando de ser. José es tu yo total, más o menos, la imagen de la suma de tus varias personalidades en él, pasado y el futuro. Todo esto fue deletreado con tanta rapidez que apenas podíamos mantener nuestras manos sobre la ouija. A pesar de mí misma, me incliné para acercarme más. La parte posterior de mi cuello ya me dolía. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo? ¿Puedes decirnos más?, interrogó Rob. Si tú me llamas... sé, ¿cómo se llama a Jane? Rupert, contestó. Nuevamente nos miramos. Yo hice una mueca. ¿No quisieras aclararme un poco eso?, preguntó Rob. ¿Qué hay que aclarar?, replicó la ouija. Bueno, a nosotros nos parece que un nombre un poco extraño. No creo que tampoco le guste a Jane. Extraño para el extraño. Hubo una pausa. No sabíamos qué preguntar o cómo proceder. Finalmente, Rob inquirió. ¿Podrías decirme por qué padecí esa molestia en la espalda a principios de este año? La vértebra 1 no canalizaba fuerza vital por el organismo, restringida por temores que oprimían nervios. La expansión del espíritu permite que el organismo físico se expanda, libera presiones. Estos son solo algunos extractos de esa primera sesión con Seth. Algunas semanas más tarde, no obstante, Rob tuvo algunos problemas con su espalda y acudió a un quiropráctico que le dio que su primera vértebra estaba fuera de alineamiento. La sesión duró hasta ya pasada la medianoche y después de eso nos sentamos a conversar sobre ella. Tal vez sea parte de ambas de nuestras mentes subconscientes en una forma que no entendemos, opiné. Tal vez, aceptó Rob y luego agregó con una mueca. Tal vez es realmente alguien que logró sobrevivir a la muerte. ¡Oh, diablos!, exclamé más bien disgustada. Además, ¿qué propósito tendría? Si existiesen espíritus, deben tener mejor cosas que hacer que ponerse a mover tablas ouija. ¿Qué fue lo que dijiste, Rupert?, preguntó Rob. Sentí ganas de golpearle la cabeza. Seth tenía un propósito, desde luego: entregar el material que nos ha venido dado 2 veces por semana hasta ahora, como una obra de relojería durante los pasados 5 años. Mas entonces
No lo sabíamos. Si bien esta ya era la cuarta sesión con la tabla, en realidad fue nuestra primera sesión con Set. Las siguientes dos fueron bastante semejantes, excepto por un elemento asombroso. Yo empecé a anticiparme a las respuestas de la tabla. Esto me molestó y preocupó sin fin y me inquietó cada vez más. En la siguiente sesión, que fue la cuarta con Set, escuché la palabra en mi cabeza de una manera cada vez más rápida y no únicamente oraciones, sino párrafos enteros antes de que fuesen deletreados. La siguiente sesión comenzó como lo demás. Yo estaba trabajando por las tardes en una galería de arte y después de lavar los trastos y cuando Rob terminó de pintar por ese día, sacamos nuestra tabla. ¿Por qué Jane se muestra bastante reservada respecto a nuestros contactos contigo?, preguntó Rob una vez estuvimos sentados. Puedo asegurar que no se muestra demasiado entusiasta. A lo que la Ouija contestó. Está preocupada porque recibe mis mensajes antes de que se deletrean. También varía que tú fueras muy cauto. Pero, ¿por qué esto causa preocupación?, inquirió Rob, con lo que en ese entonces pensé que era una maravillosa inocencia fingida. Contestó. Es más inquietante. ¿Por qué?, insistió Rob. Una tabla es neutral. Los mensajes en la mente no lo son. Mientras tanto, ya habíamos informado a un amigo nuestro, Bill McDonnell, sobre lo que estábamos haciendo. A su vez, Bill nos había platicado respecto a una aparición que había tenido varios años antes, cuando era estudiante de arte. Nunca antes habíamos dado a conocer esto a nadie. Ahora Rob preguntó qué era lo que Bill había visto, a lo que la tabla contestó. Un fragmento de su propia entidad, una personalidad pasada que recuperó momentáneamente su independencia en el plano visual. En ocasiones ocurre un lapso de ese tipo. ¿Estaba la imagen consciente de la presencia de Bill? Escasamente escuché a Rob hacer la pregunta. Durante toda la sesión yo había estado oyendo las palabras en mi cabeza, mucho antes de que la tabla las escribiera, y sentí el impulso de expresarlas verbalmente. Ahora el impulso se hizo más fuerte y yo me hice más determinada a combatirlo. No obstante, sentía una terrible curiosidad. ¿Y qué podía suceder después de todo? No lo sabía, y esto hizo que mi curiosidad se hiciera más aguda. La Ouija empezó a deletrear la respuesta a la pregunta de Rob. De alguna manera sumergida, todos los fragmentos de una personalidad existen dentro de una entidad con su propia conciencia individual. El indicador hizo una pausa. Yo me sentía como si me encontrase de pie, temblando en el tope de un elevado trampolín, tratando de obligarme a saltar, mientras todo tipo de personas aguardaban impacientes atrás de mí. En realidad, fueron las palabras las que me empujaron y parecían venir corriendo aceleradamente por mi mente. De alguna loca manera sentí que se me acumulaban montones de sustantivos y verbos en la cabeza.
hasta que bloquearon todo lo demás y yo tenía que expresarlos. Y, sin realmente darme cuenta de cómo y por qué, abrí mi boca y los dejé salir. Por vez primera empecé a hablar por Set, continuando las oraciones que la tabla había deletreado apenas un momento antes. Cuando Bill vio la imagen y reconoció su presencia, el fragmento mismo pareció tener un sueño. La entidad opera sus fragmentos en los que se calificaría de una manera subconsciente, es decir, sin dirección consciente. La entidad da al fragmento vida independiente y luego la entidad más o menos olvida el fragmento. Cuando ocurre un momentáneo lapso de control, ambos se encuentran cara a cara. Es tan imposible para la entidad controlar personalidades fragmentarias como para la mente consciente controlar los latidos del corazón en el cuerpo. De pronto las palabras se detuvieron y yo me quedé mirando a Rob. ¿Pudiste escucharte a ti misma?, preguntó. Asentí, muy asombrada. Muy tenuamente, como si un programa de radio estuviera funcionando en mi cabeza desde alguna otra estación. Hice una pausa y coloqué mis manos de nuevo en el indicador, pensando que ya había tenido suficiente de esta manera de hablar o cualquier cosa que fuera por una noche. Seth, ¿querrías verificar la recepción de Jane del mensaje anterior?, preguntó Rob. Sí, eso debería hacer que ella se sienta mejor. Me relajé un poco. La ouija estaba de nuevo encargándose de los mensajes, pero Rob propuso otra pregunta. Entonces, ¿es posible caminar por una calle y encontrarse con un fragmento de ti mismo? El indicador comenzó a contestar. Por supuesto, trataré de pensar sobre una buena analogía para aclarar este punto. Hasta los pensamientos, por ejemplo, son fragmentos, aunque en un plano diferente. De nuevo las palabras ganaban rapidez por mi cabeza, mientras el pequeño puntero las deletreaba lenta y metódicamente. Recuerdo que me embargó una terrible impaciencia y luego me di cuenta que estaba terminando el mensaje en voz alta. Tienen que ser traducidos a la realidad física, fragmentos de otro tipo, llamados fragmentos de personalidad, operan independientemente, aun cuando están bajo los auspicios de la entidad. ¡Wow! Una vez más las palabras nada más se detuvieron. Ahora estaba yo decidida a no dejar que ocurriera de nuevo la misma cosa, hasta que tuviera tiempo de reflexionar sobre ella, y así se lo dije a Rob. No obstante, convinimos en verificar con la tabla. ¿Estuvo correcta la respuesta de Jane, Seth?, preguntó Rob. Sí, replicó la ouija. La hace sentirse mejor en el no tener que esperar hasta que la ouija deletree las respuestas. Me da susto que alguien piense así, hizo ver a Rob, pero ahora que los mensajes estaban de nuevo en la tabla me sentí más segura. La curiosidad me invadió de nuevo. Dije a Rob que preguntara si uno de nosotros solo podría hacer funcionar la ouija y ésta sugirió que lo intentáramos. Rob colocó sus manos en el indicador y formuló una pregunta. Más a duras penas hizo un ligero movimiento. Luego ambos pusimos las manos sobre ella. ¿Qué te pareció eso, Seth?, inquirió Rob. No muy bien. Cualesquier contacto de su parte probablemente incluirán datos visuales internos.
Jane probablemente será capaz de recibirme directamente en cualquier caso. El contacto no es posible en todo momento. Tú encontrarás esto más embarazoso que yo. Exclamó Rob. Ambos reímos y finalmente dimos por terminada la sesión. No obstante, no sé lo que Rob hubiera pensado entonces si hubiera comprendido lo que Seth quería decir con datos visuales internos. Y al escribir esto ahora simplemente recuerdo que él estaba sorprendido cuando sus primeras visiones internas aparecieron con extraordinaria vivacidad. Las describiré con más detalles posteriormente. Por supuesto, esa noche estábamos primordialmente interesados en mi experiencia de hablar. Si yo hubiera sido como aumentaría esto en la siguiente sesión, probablemente me hubiera dado un ataque nervioso. De hecho, el mes siguiente nos aguardaba con experiencias tan asombrosas que estuvimos a punto de dar por terminados los experimentos. No obstante, a la vez nos sentimos más tranquilos. Si había más en este mundo real de lo que sospechábamos, ciertamente queríamos descubrirlo. Y todavía estábamos descubriéndolo, pues incluso ahora aparecen nuevos elementos en las sesiones. El material de Seth continúa y todavía tenemos incontables preguntas que quisiéramos nos fueran contestadas. El 8 de diciembre, por lo tanto, fue cuando Seth se presentó a sí mismo. El día 15 yo hablé por él por primera vez. Pronto, ya liberada por completo de la tabla, su personalidad empezó a expresarse con mucha mayor libertad. El proceso resulta fascinante al ser contemplado. Por esta razón, dedicaré espacio a las primeras sesiones con objeto de que el lector, o tú que me escuchas, puedas conocer el material que Seth me entregó y verlo surgir como una personalidad por derecho propio. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Gracias por escuchar a Susurros desde el Astral. Nota, seguiremos con el material de Seth.